Historia moderna, y vamos a reflexionar un poco sobre una entrevista que hizo Jorge Asís, ¿no? Un tema importante. Uno de los puntos, solamente le voy a decir uno de los puntos. Dijo, para los que estudian historia y han hablado del esoterismo en la época de Perón, dijo, el brujo era Perón. Ahí solamente le ponemos puntos suspensivos, después vamos a unir la historia antigua con ese punto y con la historia actual. Y con esto, ¿no? Hacemos una pequeña separación para poder hacer una entrevista que tiene pautada nuestra operadora en punto 12 y 10 y veremos si la puede hacer, ¿no? No creo, pero bueno, veremos. Bueno, seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Vamos a ir hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Vamos a hacer este programa que no solo habla de finanzas, ni de reflexiones, ni solamente de café, que ya es un horario que no es tanto de café, sino que hablamos un poquito de todo. Ahora vamos a estar hablando un poco de teatro, pero antes... Permítame algo. Sí. Usted en el teatro también junta platilla. Después hay que preguntarle al doctor Pena qué hacemos con la plata que juntamos en la boletería. Bueno, ahora las boleterías lo que están haciendo, otro de los negocios, de hecho yo tengo que ir ahora, es entregan entradas para otros eventos. Bueno. Aprovechan la boletería para varias cosas, como un kiosco de diarios que ahora ya tienen que vender libros, spinner y peluches para poder llegar a que rinda el dinero. Bueno, ahora vamos a recibirlo a Fabián Llanola. Telefónicamente lo vamos a recibir, que en este momento está encabezando la obra teatral imperdible, según nuestra productora Claudia, que estuvo presente y volvió alucinada, Entre Telones. Bienvenido, Fabián. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, tranquilo. Claudia vino loca de alegría, no sé si está exagerando o no pagó la entrada, entonces ya le parece muy buena, pero vino muy contenta con la obra Entre Telones. ¿Qué podés contar? Es una obra que... Lo que a mí me llamó la atención que me contó es que es como en 180 grados, ¿no? Claro, bueno, la historia es un elenco a punto de estrenar. Sí. Entonces, lo que vos ves es el ensayo general en la primera parte, con muchos errores, con muchos problemas, con lo que le pasa a los actores, con las dudas que tienen, ¿por qué me llevo esto? ¿Por qué no saco lo otro? ¿Por qué no hago esto de otra cosa? Y un director, que es el personaje que hago yo, que es bastante maltratador y nervioso, con el estreno al día siguiente. Ajá. El primer acto gira la escenografía en 180 grados y vos ves el backstage. Perfecto. Mientras empieza la obra, porque la obra del otro lado, vos escuchás que se está haciendo la obra, los mismos actores la están haciendo, entran y salen, claro. Y en el backstage suceden miles de cosas, todo como es un humor muy visual, miles de cosas porque hay peleas entre los actores por celos, hay un romance con las dos chicas al mismo tiempo, hay envidias, hay competencia, y bueno, todas las cosas que pasan, un actor borracho, todo lo que pasa... Que pareciera ser Chichiro Viale, ¿no? Sí, justamente. Justamente, en este caso, Georgina Barbarosa, Darío Lopilato, Ana Costa, Omar Caliquio, Sabrina Artaza, Chichiro Viale, Vanessa Butera y Facu Gambandé. Un montón de gente. O sea, digamos que vos sos el director de la obra y lo que se puede ver es lo que a vos te habrá pasado, a todos los actores habrá pasado 1000 veces, que es lo que está pasando de un lado del escenario que ve la gente y lo que no ve la gente, que es atrás, gente corriendo que se tiene que cambiar en un segundo. Exactamente. Y las hilachas, ¿no? Porque imagino que ahí no hay paciencia y tampoco hay buenos modales a veces. Y hay elencos y elencos, pero sí, 36 años de profesión he visto estas cosas. Esto que sucede en el escenario como un paso de comedia entre telones, tiene mucho viso de realidad y de verdad en muchísimos elencos donde han sucedido situaciones muy similares. Claro, claro. Y uno hace memoria emotiva, ¿no? Recuerda, uy, a mí esto me pasó, digamos. ¿Vos, sí.
Vos además participaste colaborando en el libro, en el guión, ya que con tanta experiencia. Me imagino que vos tendrás más experiencia que un guionista que quizás no está en el teatro día a día. Mirá, la verdad, te soy sincero, yo siempre participo porque me gusta. Entonces, cuando yo la situación teatral que me toca vivir o ver desde el lugar del actor, pienso que se puede modificar, lo consulto con el director. Y si a él le gusta, entonces le damos para adelante. Sí, a mí me gusta generar mejores momentos, o a veces le doy vuelta un bocadillo y cambia el chiste o la situación. Uno con el oficio se va dando cuenta de que puede ser más gracioso y lo consulta con la dirección siempre, por supuesto. Claro. Bueno, entonces, Entre Telones en el Teatro del Liceo, ¿qué días están, Fabián? De miércoles a domingo 20:30, sábado 20:30 y 22:30 y el domingo a las 20. Ah, bien, bastante. Miércoles a domingo en el Teatro Liceo, en la calle Rivadavia y Paraná. ¿Y la idea después es hacer de temporada o esto es hasta llegar a fin de año y después ya se cierra? Llegamos a fin de año y yo creo que seguimos en el verano en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Sí, claro. ¿Y cómo es? Cuando termina la temporada en Buenos Aires o estar fijo en el teatro, ¿empiezan a salir, si la obra obviamente tiene repercusión, van a las provincias, a los pueblos o no está planeado para eso? Mirá, la verdad que esa es una obra muy compleja para llevar de gira, porque tiene una escenografía que gira, claro. Una escenografía móvil muy grande, es muy difícil de trasladar y después es muy difícil encontrar un escenario de las medidas que pueda albergar semejante escenografía y después que se pueda hacer eso, ¿no? Claro. Pero sí, en algunos lugares hay, tenemos pedidos de Uruguay, de Córdoba, de Rosario, donde hay lugares donde sí se puede hacer, obviamente. Pero por ahora estamos en Buenos Aires muy bien, así que al estar tan cómodos y nos está yendo tan bien, sinceramente, por ahora eso no se ve como más adelante será, ¿no? Ahora no lo estamos contemplando. Y cuando salís ahí de gira es de las cosas más lindas, ¿no? Para un actor ir a un pueblo, ir a un lugar que no va tantas obras o tantos famosos. Digo, acá estamos más acostumbrados, quizás estás caminando por Palermo y te cruzaste 70 actores. Entonces lo tenés un poco más cercano, pero en los pueblos se vive un poco más alegre, ¿no? De hecho, acá hay mucha gente de pueblo. Siempre la gira es hermosa. Primero que son las 2 de la tarde, vas trayendo con el micro charter, ese micro que tiene desde baño, cocina, PlayStation, televisión, camitas, vas con el elenco, tomando mate, charlando, mirando la tele, después un rato ves el paisaje, a veces te tocan montañas, sierras. Te invitan a comer, te dan un producto regional. Claro, después llegás y la gente es muy cariñosa, muy cálida. Y bueno, siempre es una alegría, Sergio. También es verdad que te alejas de tu casa, de tu cama, de tu gente, de tu familia. Claro. También tiene un desgaste, ¿no? Pero es linda la gira, es muy linda. Bueno, espectacular. Bueno, es Fabián Llanola quien está haciendo Entre Telones en el Teatro Liceo de miércoles a domingo. Gracias, Fabián. Antes de irte, ¿cómo lo ves a Boca? Quiero preguntarte de fútbol un segundo. Mira, lo veo bien, o sea, arrancó bien, tiene un gran plantel, terminó bien. Creo que lo que ha comprado lo realmente ha sido muy bueno. Cardona realmente ha resultado Boca en la espalda. ¿Le tenés fe a Cardona? ¿Le tenés fe a Cardona o es un paquete más para vos? No, sí, le tengo fe. Me parece un gran jugador con una pegada poco común y mucha calidad. Es un distinto. Me parece que sí. Me parece que el otro día, por ejemplo, se comió 2 goles, pero no se comió, o sea, pudo haber hecho 2 goles. 2 golazos, si lo hicieran 2 golazos. Sí, y cuando patea fuera del área es un peligro, la clava en un ángulo con una tranquilidad, una facilidad, tiene muy buen pie. Bueno, muy bien, era eso nomás para compartir un poquito. Y gol también de la defensa, ordena mucho, se fue Silva, pero bueno, está Fabra, está Jara. La verdad que tenemos una buena defensa. Magallanes está cumpliendo muy bien y Barrios es el gran hallazgo, ¿no? Sí, raro, porque Boca terminó bien campeón, pero empezó el torneo y cambiaron 4 o 5 jugadores y se podrían haber ido alguno que otro más y nadie se hubiese quejado. Es raro lo que pasó con Boca. Sí, es bien raro, pero empezaron a jugar bien los que todavía nos debían en algunos momentos. Pablo Pérez, Gamos un partido excepcional el domingo pasado. Pavón, Benedetto sigue bien firme. Sí, Benedetto, Pavón y lo que te digo de Cardona. El equipo está bien, realmente está bien y además, bueno, no quiero tocar madera que no haya lesiones, pero si mantiene este equipo, que lo que no pasó que hicimos en todo el campeonato, no puedo mantener el equipo 2 fechas seguidas. Sí, es verdad. Bueno, y así todo salió campeón.
En el mejor momento se le fue Tevez, en el mejor momento de Boca se le fue Tevez y terminó el torneo. No solo que terminó el torneo, sino que tardó un mes más en arrancar. Sí. Y eso los perjudicó claramente. Y después, bueno, se lesionó Gago, se lesionó Centurión, se volvió a lesionar Centurión. Y así, hasta que juntamos a los 11 que jugaban siempre, faltaban 5 fechas. Sí, después se fue el uruguayo a la selección. Entró Barrios, que podía haber sido un fracaso, y al final fue un héroe. Bueno, cosas, Boca. Es Boca. Sí, Boca. Bueno, Fabián, no te robamos más tiempo. Muchas gracias. Entonces invitamos a todos a ver Entre Telones en el Teatro del Liceo. ¿Está bien? Dale, el Liceo de miércoles a domingos ahí en Rivadavia y Paraná. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Fabián Llanola en Café Finanzas y Reflexiones. Muchas gracias a Claudia por haber conseguido esta entrevista. Y quiero declarar mi mal humor con los dos economistas que no participan de la nota. Bueno, si viven mirando obras de teatro. Lo que pasa es que usted la está llevando de manera tan brillante que no quisimos interrumpir. Claro. Vio cuando va con el partido y va un jugador que va a pasar. Mire si a Maradona lo querían interrumpir en el gol a los ingleses. Hubiera sido un sacrilegio, un pecado. Usted estaba como Maradona contra los ingleses llevando esa entrevista. Yo creo que José Pablo da Pena, director de la carrera de la maestría en finanzas de la UCEMA, nunca fue al teatro. Nunca no fui al teatro, fui a ver una obra nunca muy vio un mala. cine, es más, era no voy a decir el nombre para no quemarlo al pobre, era como un stand-up, ¿no? Y más que un stand-up era un tipo... ¿Cuál es? No lo voy a decir, pobre tipo, por ahí. Pero la cuestión es que éramos 5 gatos locos, 6 gatos locos en el teatro y encima nos gastaba. ¿Viste? El tipo nos tomaba de punto. Esos que se agarraba de punto. ¿Viste eso que agarran al público de punto para hacerse los graciosos? Agarran uno de punto. Corona, eso hacía Corona, no lo podías ir a ver, te puteaba de arriba abajo. Entonces dije, encima estoy pagando para venir a esto. Yo creo que José Pablo da Pena fue una vez sola a ver teatro y al cine... llevado por su mujer fue 0 veces. Así. Fui al teatro a ver una que estaba, ¿cómo estaba? Furriel y Rago, no me acuerdo ni qué era la obra de teatro. Furriel y Pablo Rago, que lo único que me llamó la atención es que gritaban mucho todos. Y pues claro, gritaban. Una hora que las chicas los quieren ver en cuero, me parece. Pero el argentino grita, ¿viste las series esas costumbristas de la noche, Canal 13, Canal 11? Todos están siempre de mal humor y gritando. No sé qué pasa, siempre se están peleando y a los gritos. Me parece que fuiste a ver una obra que hay galanes en los cuales las chicas van a gritar. Bueno, yo fui por mi mujer justamente. No, pero no era la chica la que gritaban los galanes. Ah, los actores gritan. Claro, los actores gritan mucho, como te da la sensación de que sobreactúan. Quizás es la forma de actuar, qué sé yo. No entiendo quizás de uno teatro, no está acostumbrado a ver teatro. Exactamente. No, Eduardo que estudió teatro. La sobreactuación es un defecto del actor. Sí. Pero digo, nosotros estamos acostumbrados a ver teatro, actores de tele. Que tienen en cuenta luces, cámaras, focos. No, pero en el teatro también vos no te tenés que adaptar a la época. En esta época no es lo mismo hacer teatro que en la época de Shakespeare. Claro. Que duraban 6 horas las obras. 6, 7 horas. 6 horas. 6, 7 horas. Y bueno, el teatro era el Facebook de ese momento. Te la pasaba toda la tarde. Todo el día era un poco eso. Eduardo la última vez que fue al teatro fue a ver una obra china. No. El sábado fui a ver a Martín Bossi, ¿no? Bueno, mirá vos, Corrado, en la farándula. Dentro de poco lo vamos a tener en la revista Caras ahí, Corrado y su señora Estela Mari, los dos ahí sacándose una foto. Estaba ahí en claro, buena. Yo tengo para contarles algo. El fin de semana estuve de viaje. A ver, ¿dónde fuiste? Ushuaia. Ushuaia. Lo sorprendí, escapadita, hice una escapadita de 2 días. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Cárcel del fin del mundo. Sí, la cárcel. Pero ya está habilitada las excursiones y todo. Todo es del fin del mundo ya. Sí, bueno, claro. Pero está habilitada ya las excursiones. No, pero yo no tuve tanto tiempo a hacer excursiones. Lo que hicimos, tampoco sé esquiar, así que no fuimos a esquiar. Lo que fuimos con mi hijo y lo llevamos a la montaña a hacer nieve y a jugar un rato ahí en la nieve y a pasear un poco. Pero no fueron a ver los pingüinos, todo eso. No tuvimos tiempo. Porque me parece que es época invernal. Claro. Mucha nieve. Lo mismo que las excursiones, no puedes llegar hasta arriba. Podrías llegar hasta arriba de los cerros, pero está cerrado. Es decir, tenés que arriesgarte por tu propio medio. O sea, lo llevaste a tu hijo a un lugar que está más barato porque está fuera de temporada. Está más barato, está re caro. No, re caro, es Ushuaia. Mirá, está bien, para esquiar, pero si vas a las excursiones Ushuaia es caro, pero Ushuaia es caro, porque primero, no pagan impuestos a las ganancias allá. Ah, te gustó, ¿no? Eso me gustó mucho. Te gustó, ¿por qué no vas a radicar una empresa allá así? Es difícil. O sea, la gente no paga impuestos a las ganancias. Están montando celulares ahí. En segundo lugar, no hay ingresos, no hay impuestos internos. Los impuestos internos están reducidos, tanto en combustibles, en autos, en cigarrillos, ¿Por qué etcétera. es caro?
Pues están debajo y no, pero se pagan tan buenos sueldos y al no haber impuestos hay tanta plata que suben los precios. Lo mismo que te sucede a veces en un pueblo sojero de Córdoba o de Santa Fe. Viste que el tipo está lleno de... Vos te vas a algunos pueblos, o te has ido, si en algún momento ibas a algún pueblo en Santa Fe o Córdoba, de esos ojeros, y el metro cuadrado era carísimo, porque invierten la plata ahí los tipos, claro. Entonces eso hace subir los precios. Venado Tuerto es el caso más típico, que está como $8.000 o $9.000 el metro cuadrado. Claro, es impresionante. Contra Puerto Madero. Pero son buenos sueldos. Pero ¿sabéis lo único que me llamó la atención? Yo transmito, hago pública una queja de los pobladores ushuaienses, ¿sí? Para empezar, Ushuaia es la ciudad más austral no solamente de la Argentina, sino del mundo, ¿no? Es la que está más al sur, sacando la Antártida, lo que está. Pero vos sabés que para ir de Ushuaia a la Antártida son como 3.000 kilómetros, creo, por lo que decían. Es decir, las distancias son siderales más. ¿Sabés lo que me decía el taxista en un momento? Me decía, sí, porque allá en el norte. ¿Dónde el norte? Córdoba. No, Córdoba para ellos es el norte. Es que la perspectiva que tienen es decirte, mira el norte en Córdoba, ya en San Luis. Mira, no llega más. Pero ¿sabes cuál es el problema? Las vías de comunicación. El problema que tenemos son con las vías de comunicación. Ahora en un momento vamos a contarte qué es lo que sucede con las vías de comunicación, pero justo nos acaban de conseguir un llamado telefónico de algo que yo quería mencionar. ¿Lo tenemos? Bien. Ahí tenemos a Daniel Lema, doctor Corrado, a ver si lo recibimos. Daniel Lema, ahí el doctor... Hola, Daniel. Ahí está. Hola. Sí, José, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por responder de manera tan apresurada. Al contrario, gracias por el llamado, un gusto. Bueno, justamente quería hablar contigo. Mira, veníamos hablando de temas de Ushuaia, un tema de turismo, un tema de cómo están las cosas, y saco un poco el foco del tema para transmitirte una inquietud o para hablar un poco contigo, que no hemos tenido oportunidad de tocarlo en el programa desde el punto de vista económico, el famoso tema del biodiesel. Y yo estaba recorriendo un artículo tuyo que publicaste en La Nación. Bien, le aclaro a toda la audiencia que Daniel Lema es un especialista en agronegocios y aparte es coordinador de agronegocios dentro de la Universidad del SEMA, y sacaste un artículo en mayo de La Nación que de alguna manera ya estabas anticipando este problema, ¿no? El tema de las retenciones diferentes entre el biodiesel, entre el aceite de soja y entre la soja. ¿Serías tan amable de contarnos un poco de qué se trata esta controversia que está sucediendo con el tema del biodiesel y la prohibición de exportar a Estados Unidos? Sí, con gusto. Mira, yo publiqué ese artículo en el mes de mayo, cuando se inició la investigación en los Estados Unidos por dumping en Argentina con el caso del biodiesel. Sí. Y un poco la historia que contaba ahí era que esto que ocurría en Estados Unidos era algo que ya había ocurrido con la Unión Europea en el año 2013, sí. Y luego ocurrió con Perú en el año 2016 también, que consiste en que los países observan que en algún momento Argentina empieza a vender biodiesel, y el biodiesel empieza a entrar con un precio muy competitivo. Más barato, o sea, empieza a entrar a esos países de manera más barato. Un precio muy bajo, exactamente, que en general es un precio que está, inclusive yo ayer publiqué otra nota en Infobae y mostraba un gráfico, en algunos momentos el precio del biodiesel entró por debajo del precio del aceite de soja. A ver, ¿cómo es esta historia? El biodiesel es un... Porque vos necesitas más aceite de soja que para hacer biodiesel, según lo que pones es 1 tonelada .05 de aceite de soja para 0,95 de biodiesel, con lo cual debería ser más caro, no más barato. Y claro, porque hace falta más de 1 tonelada para hacer 1 tonelada de biodiesel. Claro, entonces, más la transformación, por supuesto, ¿no? Más todos los costos de transformación, etcétera. Entonces la lógica indica que 1 tonelada de biodiesel debía costar al menos un poquito más cara que 1 tonelada de aceite. Claro. Bueno, eso no se verifica, están muy cerquita los precios, inclusive, como decía, en algunos momentos se ha vendido el valor FOB de exportación del biodiesel de Argentina es más bajo que el del aceite. Bien. Entonces, primer cosa, ¿por qué ocurre esto? Sucede que en este momento, hoy, el biodiesel tiene un derecho de exportación de 0. Cuando yo escribí la nota en mayo, estaba en 6% y en ese momento lo habían bajado a 0. Bien. Y el aceite de soja... Pero sin embargo, discúlpame que te interrumpa un punto. Leí otras notas del año pasado y en algún momento se había subido el derecho de exportación al biodiesel. O sea que primero se subió y después se bajó, ¿no? El derecho de exportación desde el año, no recuerdo exactamente, creo que 13 o 14, es un derecho de exportación móvil. Ah, bien. Va cambiando, pero ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que a partir del 2013 o 14 se armó una especie de formulita que lo hace cambiar automáticamente y hay discrecionalidad por parte del Ministerio de Energía para cambiarlo. Bien. La cuestión es que hacia el año 2015
15, 16, estaba en el 6% y ahora se bajó a 0. El tema es que con un derecho de exportación del aceite del 27, eso hace que el precio interno del aceite como mínimo sea 27% más barato que el precio FOB. ¿Por qué? Porque el exportador dice, bueno, si yo lo pongo en la frontera y lo vendo, me sacan el 27%. Y si lo quedo en el mercado interno, bueno, es el precio menos el 27%. Claro. Con lo cual, el insumo básico para la producción del biodiesel está como mínimo un 27% por debajo del precio internacional. Bien. Cuando se procesa y se exporta, para una empresa le resulta más conveniente vender el biodiesel con un contenido de aceite que supera el precio FOB del aceite, pero resulta que lo que le queda neto después de impuestos es mayor que lo que le quedaría vendiendo una tonelada de aceite. Ah, mirá, y de alguna forma me imagino que ese debe haber sido el objetivo original de la regulación, en el sentido de incentivar un poco la transformación de los bienes, de bienes primarios hacia bienes un poco más elaborados, ¿no? Mira, el origen de estos diferenciales arranca hacia fines de los años 80, cuando empieza la industria del aceite de soja. Ahí se fijan aranceles de exportación diferenciales. Hacia el año 91, cuando se eliminan todos los derechos de exportación, siempre quedó un arancel de 3,5% sobre el poroto de soja, y el aceite y la harina de soja tenían 0. Bien. La idea de eso es incentivar la industrialización, la idea de industria naciente. Sí. El tema es que fueron pasando los años, pasaron 30 años y el diferencial en términos de aceite poroto de soja quedó, y cuando surgió la industria del biodiesel se le dio un incentivo mucho más grande. Inicialmente era 14% el diferencial y ahora se ha agrandado hasta 27%. Claro. Bueno, eso genera estas distorsiones y claro, la ventaja desde el punto de vista privado es muy grande de exportar, procesar y exportar biodiesel. Entonces, ¿qué ocurre? Se exporta con precios muy bajos. Los mercados en el mundo son muy chiquitos, son chicos porque son mercados mandatorios. En realidad, lo que hay es, en los países como tenemos en Argentina, un corte obligatorio del gasoil con biodiesel para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Que en teoría el uso de biocombustibles es menos contaminante, emite menos que el gasoil común. Bien. Entonces esos mercados están regulados, las empresas en los países que tienen este tipo de regulaciones tienen que cumplir con estos estándares mínimos, y entonces tienen que comprar. ¿Y a dónde compran? Y dado que hay que cumplir con este estándar, deciden comprar en el lugar más barato. Claro. Argentina entra con precios muy bajos, los mercados son chiquitos, se inundan rápido y se prenden las alarmas de los proveedores locales. Dicen, claro, acá pasa algo raro, se prende la alarma, presentan una queja, denuncia en una comisión de comercio, sobre todos los países tienen estas comisiones de comercio, y se inician las investigaciones. Nos pasó con la Unión Europea, nos pasó con Perú, ahora con Estados Unidos. Y desde tu punto de vista, ¿funciona este mecanismo de derechos de exportaciones diferenciales? Bueno, en principio uno puede tener alguna justificación inicial, como te decía, hacia fines de los 80, principios de los 90, iniciaba la industria, 3,5 inicial parecía ser un incentivo, hay discusión sobre esto, pero digamos, aceptemos que un pequeño diferencial puede inicialmente ayudar a la industria. En mi opinión, luego de 30 años, el diferencial entre poroto de soja y aceite no se justifica. Bien. Pero un diferencial tan grande entre biodiesel y aceite y poroto es totalmente injustificado. Y distorsivo, ¿no? Me parece que es demasiado y genera todo ese tipo de problemas. Bien, y la última... Sí, perdón. Sí. No, decía que ayer un poco escribí en la nota en Infobae, hacer una propuesta para solucionar primero los problemas de distorsiones internas y los problemas comerciales. Yo decía que si se puede proponer una alícuota uniforme, biodiesel, aceite de soja, poroto, todo el complejo del 25%, eso aproximadamente tal vez asegura una recaudación similar a la actual sobre el complejo sojero, unifica los aranceles y a partir de enero del 2018, tal como tiene comprometido el Gobierno Nacional, reduce medio punto porcentual por mes las retenciones al complejo sojero. Eso haría que en 2 años tenemos, al fin del mandato del presidente Macri, tenemos un arancel de exportación uniforme del 13%. Y en caso de continuarse la política, al 2021 terminamos con los derechos de exportación. Buenísimo, una excelente propuesta que ojalá sea tenida en cuenta. Me queda una última consulta.
el biodiesel, si no tuviese este beneficio, ¿sería competitivo? Suponte que las empresas de biodiesel en Argentina, en lugar de pagar 100% menos 27, que son las retenciones por el aceite de soja, pagasen 100%, pagasen full price, precio internacional. ¿El biodiesel sería competitivo? ¿O solamente depende de acceder a un insumo que está distorsionado por las retenciones? Mira, vamos a ponerlo así. En un contexto de retenciones cero, digamos, sin impuestos a la exportación en todo el complejo, entiendo que sí. Bien. Con algún grado de imposición, tal vez está muy en el margen, pero es un problema de imposición. Ahora, la imposición diferencial te genera distorsiones, entonces es un problema complejo para resolver. No, y sobre todo porque está subsidiando, hay un sector que está es una industria competitiva. Claro, pero sobre todo hay un sector que está subsidiando al otro, ¿no? De alguna manera, porque... Y en realidad estás pasando fondos de los productores primarios de soja. El poroto tiene un impuesto del 30%, entonces finalmente es una transferencia interna de productores a procesadores. Claro, porque sería el poroto de soja, retención del 30%, el aceite 27% y el biodiesel aproximadamente 6%. Y ese sería el proceso de transferencia. Y hoy es cero, 6 era en mayo, ¿bien? Y hoy es cero, o sea que ese sería el proceso de transferencia de fondos, porque en definitiva el productor de soja dice, o lo exporto o se lo vendo al complejo de biodiesel, obtiene el mismo precio, porque se está beneficiando el que está accediendo a un precio menor en el mercado interno, ¿no? Claro, exactamente, ese es el problema de la transferencia. El efecto económico de las retenciones diferenciales es equivalente a un subsidio. Bien. Ahora, acá hay que ser cuidadoso, ¿no? Yo digo equivalente, no es un subsidio, porque no hay un subsidio explícito, pero desde el punto de vista económico, digamos, cuando hacemos análisis económico nos interesan los efectos, más allá del nombre que le pongamos, ¿no es cierto, José? Entonces, el efecto económico es equivalente. Bien. Un último punto, desde tu experiencia internacional, es decir, cuando uno quiere disminuir el consumo de algo, lo que hace es colocarle un impuesto, ¿no? Pero da la impresión de que los países a nivel internacional, en lugar de disminuir las exportaciones, quieren incentivar las exportaciones. Tu experiencia en lo que muestran los derechos de exportación, ¿es algo que se utiliza de manera común en los mercados a nivel internacional, colocar derechos de exportación, o es algo más típico de Argentina? No, te diría que es algo que en algún momento, tal vez en los años 60, 70, 80, en varios países había, hay varios estudios del Banco Mundial que mostraban esto, pero fue desapareciendo, ya es un instrumento que no se utiliza. Argentina es uno de los pocos países, creo que en algún momento, no sé si Ucrania o Rusia había impuesto algo sobre trigo, pero Argentina es uno de los pocos casos que todavía subsisten con derechos de exportación tan fuertes. Y desde el punto de vista comercial, no es un buen instrumento. Eventualmente, si hay que poner impuestos, digamos, al comercio exterior, la lógica es unificar todo en aranceles a la importación en base a las reglas de OMC. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel Lema, por tu tiempo, especialista y coordinador de agronegocios dentro de la Universidad del SEMA. Ha sido muy claro. Y muchas gracias nuevamente por acceder de manera tan espontánea. Muchas gracias, José, por la llamada. Un placer. Lo único... Pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Últimos 18 minutos de la primera hora de Café, Finanzas y Reflexiones. Se va volando esto, ¿eh? Bueno, le estaba contando. Bueno, lo quería hacer trabajar a Eduardo. No, bueno, pero Eduardo va a tener que trabajar después de la entrevista, le queda una hora, exactamente. Ushuaia. Una queja, no, pero un tema, claro. Vos fíjate que la única forma que tiene Ushuaia de comunicarse con el continente es a través de Chile. O sea, no hay una ruta que vaya por Argentina. Primero está el estrecho Magallanes, o sea, una isla. Ushuaia está en una isla, que la mitad es chilena y la mitad es argentina aproximadamente. O sea, hay una ruta 3, la ruta 3, famosa, la ruta 3, sale de Ushuaia, va para arriba. Ushuaia, la isla tiene dos grandes ciudades, Río Grande y Ushuaia, y una más pequeña que es Toluil, ¿bien? Y salís por una ruta y tenés que entrar a Chile. O sea que tenés que hacer Argentina-Chile, pasás por el estrecho de Magallanes por una barcaza o un ferry, seguís por Chile aproximadamente 200 kilómetros y volvés a entrar a Argentina. Y es una lástima porque... Pero no hay o no se puede, ¿no es viable un camino directo? Sí, siempre, según me decían, ha estado planificado por territorio argentino, pero siempre ha sido muy costoso o que demora mucho tiempo o lo que fuese. Y las quejas son de que a veces, primero las aduanas, primero lo tratan como... las aduanas chilenas los tratan a argentinos como tratan en general en cualquier tipo de circunstancia. Para entrar y salir tenés que hacer todo un tramiterío. Todo un tramiterío, no están abiertas toda la noche. Entonces vos decís, si yo me tengo que ir de Buenos Aires a Córdoba, imagínate que tuviera que hacer 8 horas de cola y que me dicen solamente podés pasar por la ruta 9 de tal a tal horario. Y a veces es un tema del frío también, porque decían, no hemos pasado 5 o 6 horas a la intemperie muerto de frío porque no hay ni dónde estar. Claro. Y en tercer lugar también hay todo un tema administrativo que si vos cometés una multa tenés que ir a pagar la Punta Arenas, pues no te dejan salir de Chile después, con lo cual tenés que irte hasta Punta Arenas a pagar. Entrar al territorio chileno. Exactamente, con lo cual a mí me da la impresión de que, porque ahí es un argentino que quiere ir a Argentina, no es como el caso del que va por Mendoza o va por San Juan que se quiere ir a Chile de compra, porque ahí te estás yendo. Ahí uno quiere volver a su país, entrar necesitas pasar. Seguir en su país. Y bueno, la realidad está dada de que, bueno, está hecho de esa manera, pero me da la impresión de que debería pensarse quizás en el largo plazo una vía de comunicación para que los argentinos se puedan comunicar con la propia Argentina. Sí. Es decir, por más que... Y en segundo lugar, si no, generar algún tipo de mecanismo
que les permita hacer mucho más, digamos, simple el trámite. Como el que vive en Palermo que puede estacionar porque tiene una tarjetita. Imagínate vos que te quieras ir de Buenos Aires hasta Santa Fe y llegás ahí donde en San Nicolás más o menos, ¿viste? Y hay una aduana. Y vos decís, yo me quiero ir a mi... En cierta forma es engorroso, uno no sabe, y la gente que está ahí realmente hace más allá de que lo hace porque quiere, porque nadie está obligado a hacer, pero es todo un desafío vivir en el sur, más allá de los beneficios que tiene. Ahí el dólar es más caro, ¿no? No, la verdad que no tiene algunos centavos. Yo me acuerdo que Eduardo me dijo que en las puntas, siempre decía, en las puntas Jujuy o Ushuaia. No, vos es que a veces al contrario, en esos lugares, depende cómo está la estación de compra y de venta, porque a veces puede ser que vayan turistas y te inundan de dólares la plaza, o sea, hay muchos dólares, al contrario, y nadie quiere dólares, o viceversa, hay un momento en el cual empiezan a demandar dólares, lo que sucede ahí es que quizás es más volátil. Porque ni bien sube, hay o viceversa. Claro. Algo similar sucede en Clorinda, no en Clorinda, perdón, al norte, en Misiones, o en Corrientes, o en Formosa, en Encarnación, donde tenés ahí todos los pasos con Paraguay, etcétera, que bueno, claro, es mucho más fluido, claro. No necesariamente es más caro o más barato, sino que al contrario es más fluido. Claro. Quizás es más difícil en Santiago del Estero, porque ahí para comprar yo me acuerdo inclusive cuando estaba el cepo, comprar reales en Córdoba o en Santiago del Estero era imposible, porque ¿viste? Te decían, ¿dónde te vas? ¿A Brasil? No te vendemos dólares, te vendemos reales. Claro, y voy al banco y si quiero comprar reales. Acá está la FIP que me dio la autorización para comprar reales. No, pero ¿dónde conseguimos reales en Córdoba? No vendemos, claro. Claro, la idea es que te vendan dólares. Y bueno, todo eso dificultaba. Sí. Pero bueno, yo rescato ese punto porque es muy importante a veces entender la naturaleza de solucionarle los problemas a la gente y de poder facilitarle a los propios argentinos que puedan comunicarse con Argentina. Más muy allá bien de el reclamo de acá del compañero. No, ojo, que en mi camino. En el camino, puede hacer la competencia en el camino. Pero ojo, en el derecho está previsto que, por ejemplo, si vos tuvieras una propiedad, y Martín, para poder llegar a la suya, hay algo que se llama el derecho de servidumbre. Claro, pero eso es válido para las leyes argentinas. Claro, el punto es cómo lo aplicás internacionalmente, ¿no? Internacionalmente, no sé. ¿Qué es el derecho de servidumbre? Suena mal, suena feo. Bueno, no, el derecho de servidumbre es que... Servidumbre de paso se llama. Claro, de paso. Eduardo tiene una casa. Y siempre ha habido un sendero que la gente ha utilizado para ir de un lugar al otro. Entonces vos no podés cerrar tu lugar y decir no dejo pasar más acá. Estás obligado por la ley a dejar inclusive pasar. Hay 2 canchas de golf, una en San Martín y otra en la cancha de San Martín y en San Andrés, las 2 en el partido de San Martín, que tienen derecho de servidumbre para la gente que... Pues imagínate que tenés que dar vuelta todo el golf para ir de una punta a otra, ¿no? Entonces tenés que dejar pasar a la gente de forma tal de que tu propiedad privada no impida la libre circulación. Yo creo que ese es un punto sería interesantísimo, un derecho de servidumbre de paso que permita a la gente poder pasar desde Argentina hasta Chile y de Chile eventualmente de nuevo a Argentina, porque tiene que hacer 4 aduanas. Pero no decís que esa ley aplica solo para Argentina. Claro, bueno, pero a lo que me refiero es parte de un análisis político y de convenios binacionales. Claro, no, la gente que vive en Ushuaia que tenga un pasaporte o algo distinto para que pueda pasar más fácil. O que tengas X cantidad de tiempo. Es decir, mira, vos pasás, pero tenés X cantidad de horas para volver a tu país. Claro. Es como algo temporario. Entonces, no te hago todo el control. Pero si vos no saliste, pagás una multa. Algo de esas características. Pasa en Francia y Mónaco. En que hay un derecho de ida y vuelta. Claro. Porque si no... Imagínate que andás controlando cada vez que pasa. Mira, ahora que me decís esto, yo estuve Barcelona-Andorra, hice. Y que están ahí, que están a 2 horitas, están en el medio. De hecho, y lo crucé en auto y en micro. Y en micro te para la aduana, yo que venía con pasaporte argentino, te sellan el pasaporte, pero el catalán bajaba un segundito, saludaba y el paso era de 1 minuto. Claro. No te revisaba nada. Sí abrían un poco los bolsos, pero porque era una cuestión, no conmigo que venía de Argentina, sino con los catalanes, porque tienen un límite de cosas de compra. Porque como no supongo que impuesto. Andorra es libre de impuestos. Es libre de impuestos, entonces los catalanes que les queda 1 hora, ni siquiera 2 horas, los que están más cerca, creo que Girona, están a 40 minutos, iban a comprar al supermercado, sobre todo alcohol y tabaco, y volvían. Entonces vos tenías una restricción de que no te abrían el bolso para ver si vos no tenías más de 20 paquetes de cigarrillos, que era lo que te podías llevar. Pero era una aduana, era una fronteriza. Yo que tenía pasaporte me lo sellaban. Pero los catalanes pasaban más rápido. Ellos le miraban que no tengan ni alcohol ni cigarrillo en exceso. Y en auto lo mismo. Te abrían el baúl,
Vos el pasaporte le mostraban como el registro, pero les revisaban Entonces, mira, los reclamos en ese sentido son 3. Primero, las demoras. Segundo, que no está abierto todo el tiempo, pues si estuviera abierto todo el tiempo vos te organizarías y decís paso a las 3 de la mañana para no generar colas. En tercer lugar, que es muy difícil esperar ahí también porque estás a la intemperie. Hace frío, ¿no? Mucho frío, sí. Y el que vive ahí también tiene frío. Sí. Y en cuarto lugar, de que la división política es artificial, porque la isla geográficamente es una sola. Bueno, pero ya eso no te lo van a entregar. No. O no lo va a entregar Argentina. Está bien, pero es reconocer el hecho. Vos fíjate que vive mucha comunidad chilena también en Ushuaia. Es decir, en ese sentido, no es solamente a favor de, sino de manera recíproca, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es quizás averiguaste en esos pocos días, hay mucha gente que vive ahí, que vos decís que tienen sueldos altos y más, me imagino también influye eso. No, mucha gente del resto del país. Había cordobeses, bonaerenses, de San Luis, de La Rioja. Pero por los sueldos. Por el sueldo. Sí. Y las cosas después no te salen tan caras. Sí, allá salen caras. Pero para ellos también. Para ellos también, obvio. Bueno, no, porque Bariloche y un montón de lugares que tenés precios distintos. Sí, pero podés ahorrar. Me da la impresión de que justamente es atractivo porque algo podés ahorrar. Bueno, pasó en Comodoro Rivadavia en la época del gobierno de Frondizi. Muchas provincias del norte, digamos, exportaron sus habitantes al sur por el tema de la industria petrolera. Claro. Altos sueldos y bajos impuestos, aunque los precios eran altos, a lo mejor para alquilar una habitación para vivir. Claro. Es una ventaja. Los porteños se habían avivado y compraban un auto, como podías, con el precio de uno comprabas dos, lo dejaban 6 meses y lo iban a buscar los 6 Todo meses. El mundo en Ushuaia tiene auto nuevo, porque son muy baratos, 42. Exactamente. Y 2 platos, comí el plato típico, centolla. Son unos bichos, así como unos... ¿Pescado? No, centolla es como una langosta, pero parecido de mar. a un cangrejo. ¿Y? 2 cervezas muy ricas. No, muy rica la centolla, la verdad, bárbara. Y 2 cervezas muy ricas, Cape Horn, o sea, Cabo de Hornos, y Beagle. ¿Pero son de allá? No sé si serán de ahí específicamente, pero las promocionan en ese... Es una de las grandes... Es lindo ir a otra... Ves todas las montañas nevadas, la verdad que es muy agradable. No, te preguntaba lo de las excursiones, porque yo sé que hay 2 grandes excursiones, además de la cárcel, que no me parece divertida, y aparte por lo que mostraron no está buena, pero que son con las lanchas los pingüinos, a llegar a... Hay pero con este frío está clausurado. Y después al frente está la Isla de los Estados, que le hizo famosa Julio Verne cuando escribió su libro El faro del fin del mundo. Exacto. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, nosotros que estamos en un programa que empieza con café, un cafetín. En Ushuaia, donde está la vía de Trocha Angosta, hay está el tren del fin del mundo, claro. Y el café del fin del mundo. Mira. Que en su momento fue licitado. Y lo que me decían ahí, para cerrar con una anécdota, de que con respecto al hay 2 estaciones en Ushuaia. Está el invierno y la estación del fin del mundo. Bueno, pero hicieron un nombre, con el fin del mundo hicieron un nombre. Está bien. Debe hacer un frío. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Usted qué habrá elegido hoy? No sé, lo va a elegir Javier. Baby, don't you want
El que apostó al Bitcoin ganó. Esa es mi editorial del día. Si yo arrancaría el programa, diría así: el que apostó al Bitcoin ganó. Acabo de agarrar ámbito financiero y acabo de ver lo que subió el Bitcoin, no tiene nombre. Más desde el día que lo agarramos. No, después vamos a ir a los mercados y lo van a hacer. Y venimos hablando desde que estaba en este programa de que estaba a $1.200, ¿eh? ¿Recuerda ya no, en marzo? No, ni hablar. Pero lo que puedo decir es que el dólar llegó al precio más alto, así que el que apostó al dólar también ganó. No el que lo compró a 18, porque está a 17. No, pero va a llegar a 18 en algún momento, ¿eh? Yo estoy apostando a lo que dijo Eduardo. Sí, va a llegar. Ahí te digo que... Eduardo, vos sabés que yo lo tengo grabado, lo erraste por 6-7 meses, pero vos me dijiste un día que tenía que estar a 18 y yo lo grabé, lo tengo que encontrar el audio. Ahí te digo que hay unas bicicletillas ahí también, ¿no? Con el dólar oficial y el blue. ¿Por qué? Advierto a los oyentes nada más. No podemos decir mucho cómo, pero existe esa bicicleta. Otra vez comprar y vender y comprar y vender. Claro, hay toda una seguidilla de lo que se llama la cola jubilados. Mirá. Que hacen pues está más caro el blue ahora, ¿no? Claro, entonces hacen diferencias. 18 y algo está el blue, porque 18, recién acá abajo me dijeron 40. Me quisieron. Yo tengo cara de portugués. Bueno. Porque cada vez que vengo caminando por acá me dicen en portugués cambio. Claro. Ese pero es lo que típico de la zona del centro de Buenos Aires. Pero lo que yo no entiendo es esto. Sí. Si vos le estás ofreciendo a extranjeros, a un alemán, a un holandés y a un portugués, no le digas cambio. Aprende la palabra en inglés, en alemán o en portugués y decirle... Bueno, pero es evidente lo que está haciendo esa gente. No, pero acá puede ser un tipo que te pide eso, te pide plato, te quiere dar un volante. Bueno, es un tema de educación. Por eso yo estoy muy de acuerdo con el tema de los programas de las universidades alemanas, que exigen que vos tengas como mínimo 2 idiomas y si un tercero te habilita para hacer lo que ahora se llaman los postdoctorados. Tema importante porque la reforma que se ha producido en el secundario en la Argentina tiende después a alargar un poco las carreras universitarias. El próximo camino, esto es después cuando estemos con el doctor Jablowski en uno de los programas que vamos a hacer de educación con el doctor Jablowski, el doctor Guaresti, que son especialistas en educación. Yo creo que va a esa tendencia. Está muy bueno lo del quinto año, que en quinto año el 50% del tiempo lo tienen que dedicar a hacer pasantías, es decir, a trabajar. Eso está muy bueno ese tema. O sea, ya en quinto año, ¿no? Cuando termina en quinto año. Y a su vez si cursan, pueden aprobar 2 materias del ciclo básico de las universidades nacionales, porque después cada universidad tiene sus formas de ingreso, ¿no? Claro. No se olviden que, por ejemplo, en China y en Japón, ya que tocamos el tema de educación, es muy difícil entrar a una universidad. Tanto es así que los chinos rezan a sus deidades y los japoneses también a los efectos de que los hijos aprueben el examen de ingresos, que es extremadamente exigente. Y a su vez, por ejemplo, en Alemania, si nos vamos... Pero además son pagas, ¿no? En todos lados son pagas, porque en definitiva la Universidad Nacional también es paga porque te lo saca vía impuestos. Claro. Pero, claro. Y después hay competencias sí en los posgrados, porque en los posgrados compiten ya más dinámicamente las universidades nacionales con las privadas, porque en las nacionales también se pagan los posgrados. Claro. Cosa que me parece bien, porque te obliga a trabajar y pagar. Entonces me parece bien que el costo de la educación se pague ahí, para que sientan lo que es el esfuerzo de hacer, digamos, un posgrado. También tenemos que decir algunas cosas, ¿no? Hay muchas materias que se sacaron de las carreras de grado y se las pusieron en los posgrados. Eso era por un problema del colegio secundario. Al venir los chicos mal preparados del colegio secundario, hubo que en la universidad, por ejemplo, corregirle errores que traían del secundario. Era muy difícil que un chico que venía del secundario muy común supiese manejar bien matemáticas, arma básica, y que supiera manejar en las carreras de ciencias económicas contabilidad. En mi época, cuando ingresabas a la universidad, la primer bolilla que te daban de contabilidad era cómo se analizaba un balance, no empezaban cómo se hacía, sino cómo se analizaba. Entonces esa diferencia es importante. Por eso yo estoy de acuerdo que las carreras universitarias sean más largas, tipo Alemania, y también que tengan 3 idiomas. Porque solamente si tenés 3 idiomas, en Alemania te habilita para un postdoctorado. ¿Y cuál sería? ¿Alemán, inglés? Bueno, alemán por sí. Inglés, podés elegir cualquier otra lengua. En Alemania
a contrario censo de lo que piensa la gente, está muy difundido la enseñanza del español. Y chino, ¿no? ¿No conviene aprender chino? Bueno, los alemanes compiten con China en los productos. Y bueno, pero con más razón, ¿no? Es mejor conocer a tu rival si competís. Y sí, pero bueno, está muy difundido el tema del español. Es que generalmente muchos de los que están haciendo posgrados en Alemania siguen español. Quizás porque a lo mejor también sea más fácil que el chino, ¿no? Y porque hay cierta resistencia, vos al ver caracteres y no ver letras, hay cierta resistencia a eso. Bueno, pero ¿no sería lógico que el que estudia comercio exterior o administración de empresas? Sí, cualquier carrera, hoy un biólogo, vamos a sacarlo de carrera, biólogo, un ingeniero, es muy bueno también que domine muchos idiomas. Pero el chino, que son el chino es bastante complicado. O el ruso, no sé, esas potencias. Son idiomas difíciles de dominar y aparte son mucho más caros. Cuando vos vas a estudiar ruso o chino, es mucho más caro la cuota de esos idiomas que si vas a estudiar italiano, por ejemplo. Te lo hago fácil. Y sí, bueno, es un tema, ojo, es un tema cultural. Habría que empezar a enseñar a los chiquitos desde el primario otro idioma. Desde el primario soy de la idea, porque es más fácil que un chico aprenda cuando es chiquito, digamos, otro idioma. Que si vos le hablas constantemente en 2 o 3 idiomas, los va a captar fácil. Esto, ya lo digo, los especialistas en educación lo van a aclarar eso el día que hagamos un programa más de educación. Eso es como Messi, ¿sabes? Messi no habla catalán, pero entiende. Cuando le hacen... Tiene mucha mezcla de catalán. Vuelvo a Barcelona, cuando los medios de Barcelona o las conferencias de prensa a veces le ofrecen hacerla en catalán y él dice, la hago en catalán pero respondo en castellano. Viste que ahí entiende lo que le pregunto. Cuando pone Guardiola en su momento iba a la conferencia de prensa, le preguntaban en catalán y contestaban en catalán. Ajá. Está un poco mejor visto que contesten en español, no por los catalanes justamente, pero para que lo entienda todo el mundo, para que todo el país de España entienda lo que está contestando. Sí, aunque estamos en un momento que Cataluña quiere ser independiente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí tenemos, y vamos a ver si ponemos música catalana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Bueno, encaramos la segunda y última hora de Café, Finanzas y Reflexiones. El teléfono de la radio 4325 1220. Contestador 52 54 23 53. Y nos podés ver por ecomedio.com. Y en Facebook y YouTube también buscas Ecomedios 1220 como AM 1220 y podés encontrar Café, Finanzas y Reflexiones. En un ratito vamos a estar hablando con Roberto Kachanowski, pero quiero invitarlos a todos a la semana que viene, que vamos a estar haciendo un programa especial.
van a escuchar grandes momentos de Café, Finanzas y Reflexiones. ¿Dónde vamos a estar? El equipo va a estar en la Rural, en el Salón Ocre, en el marco de la Expo Finanzas. Vamos a ver un stand que vamos a estar participando con tanto Café, Finanzas y Reflexiones como la página noticiasyeconomia.com.ar, que Claudia muy amablemente pudo conseguir para que lo hagamos. Esperemos que la radio colabore con este esfuerzo grande que vamos a hacer y que vamos a invertir plata. Claudia, ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la persona que vino acá, que era el arquitecto ingeniero? ¿Cómo? Hermida, Daniel Hermida, que vino acá y estuvo contando... ¿Y usted logra que Claudia Patricia Costa? No, de atrás de un vidrio, todos de atrás de un vidrio. No agarra el lenguaje de sordomudos. No habla. Bueno, muy bueno lo de la semana que viene, el que es la 6. El 6K, que es entonces las franquicias. 6S, Expo Franquicia, vamos a estar ahí franquiciando no sé qué. Doctor Corrado franquicia su estudio, para los que quieran abrir en el interior. Aire, vamos a en el interior del país una sucursal de su estudio. Ya estamos. Ya tiene todo el know-how de todo lo que hace. Pero no te da el interior, no sé si te da la nafta para poner esa oficina. ¿Para el interior? No sé si en otra parte del país hay una avenida así tan imponente. Hablando, atendemos muchos clientes del interior. Nosotros. Bueno, pero yo me hago una pregunta ahora. Sí. Ayer se festejó el Día del Abogado. Sí. ¿Qué pasa con Malano? ¿Sigue de festejo? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Malano? ¿Qué? ¿Se fue a festejar el Día del Abogado anoche y no volvió? El Día del Abogado. ¿Dónde está el doctor Malano? Es la pregunta. Yo le voy a contestar. Es raro. ¿Vio que hay un whisky que un poco distinto? Hay muchos whisky, pero ¿cuál? Pero hay uno de esos tipo americanos. ¿Vio el whisky? ¿Cuál? Ese vio que tiene una botellita media cuadrada. Ah, el Bourbon. Claro, ese. Sí. Yo lo vi. Iba con una botella en la mano derecha. Que tiene un nombre, Jack no sé cuánto. Sí, uno en la mano izquierda. Sí. Y llevaba un paquete de papas fritas en el bolsillo derecho. Era todo lo que llevaba. No, ¿sabes pero lo que ¿en qué horario fue eso? Y eso fue a partir de las 5 de la tarde. Ayer a las 5 de la tarde. Y de ahí no hemos volvido a saber de él. No hemos volvido, dije, qué vergüenza. No hemos vuelto a saber de él. Ya vamos a ver 3 idiomas. Y aparte tenemos que hacer algún tipo de programa de furcios, ¿no? Yo te escuché uno y no te dije nada. ¿Cuál? Bueno, a veces se pasa. Nos invitasen. No, uno que dijiste más temprano, pero no dije nada. ¿Cuál? No, decime cuál. Bueno, me lo tengo que acordar. Pero para aprender. Pero hay algo, ya que hablaron. Yo no me la creo más que Ricardo está presentando informes. ¿Informe? No llega. Cada vez que pregunto está presentando informe. Bueno, ¿Qué tiene un diario? Aparte por ahí llega, se sienta, come unos sanguchitos. Debe ser el dueño oculto de este programa, ¿no? Debe ser el verdadero dueño de este programa que está controlando a ver todo lo que hace. Es un sicario. Sí. Un día nos va a pegar un tiro cada uno, nos secuestra, algo va a hacer. Bien, está relojeando. Está relojeando toda ahí la situación a ver qué sucede. Usted, si quiere homenajear a los abogados, puede citar algo de Séneca. ¿Qué decía Séneca? Séneca dijo lo que diferencia... Voy a presentar un escrito y vengo, dijo Séneca. No, Séneca no escribía, dijo lo que diferencia a los hombres de los animales es la inteligencia. Haz de juez, de abogado defensor, de fiscal y a veces condénate. Mirá vos. Eso es un poco lo que hacen los abogados, pues pueden jugar en todos los puestos, ¿vos viste? Linda frase. Hablando de eso, la vez pasada vi una comparación en La Nación que mostraba el cerebro, que en realidad hay ciertas especies que tienen el cerebro mucho más grande en proporción al cuerpo que el ser humano. No por eso son más inteligentes, pero tienen mayor cerebro, ojo, Ahora le hemos conseguido un defensor a usted. Muy bien, tenemos una entrevista con el doctor Kachanowski. Columnista, profesor y escritor argentino, editor del Informe Económico Semanal y dirige el sitio economiaparatodos.net. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, a ver, contanos un poco desde tu punto de vista de analista, ¿cómo ves la economía argentina y cómo ves el tema impuestos y la reforma tributaria que se viene, aunque hubo algunos anticipos ya, ¿no? Bueno, a ver, me parece que de acá hasta las elecciones vamos a tener una política, digamos, forzada para llegar con un nivel de actividad económica más o menos potable, ¿sí? Ahora, esto recién empieza, ¿no? Después de octubre vamos a ver cuál va a ser la dirección exacta que toma el gobierno, porque va a haber que hacer una reforma del Estado, una reforma impositiva, una reforma laboral
y como mínimo incorporarse al mundo, esas 4 cosas. ¿Sí? Incorporarse al mundo exige, previamente debe hacer las reformas estructurales necesarias. No se puede competir con esta carga tributaria, con esa falta, con ese nivel de gasto público y con esa legislación laboral. De manera que, despejado el horizonte político, queda por despejar el horizonte del rumbo económico, ¿no? Bueno, ¿y cómo despejamos ese rumbo económico? Suponte que te pusiéramos en la silla del ministro de Hacienda. ¿Cómo despejamos porque en realidad le queda una recta corta, 2 años no es una recta muy larga para que el gobierno acomode a la Argentina? No, para nada. A ver, ¿cómo lo acomodaría? Claro. Y bueno, yo lo que haría es presentar un plan económico general, no presentaría medidas aisladas, no diría, hoy, bueno, esta es la reforma monetaria, dentro de un tiempo diría, bueno, esta es la reforma laboral, presentaría un paquete en conjunto y después iría avanzando, no se puede hacer todo de golpe, pero iría avanzando. En materia de reforma del Estado, yo diría que ahí hay bastante para recortar, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que se llaman planes sociales. Ahí, insisto, una vez terminada la contienda política, hay que reconvertir esos planes sociales en planes donde la gente vaya a trabajar. Hay que poner un límite de tiempo, ¿sí? Después, el sector público hay que reestructurarlo. No se puede tener 21 ministerios, creo que tenemos 21 porque se sacó uno. Hay que bajar la cantidad de ministerios. Yo no dividiría en 6 el área de economía, la dividiría en una, ¿sí? O sea, tiene que haber un ministro de economía que maneje y tenga el plan completo en la cabeza y comenzaría a avanzar en una reducción de impuestos dentro de un contexto de reforma impositiva para ser competitivos y poder captar inversiones del exterior, ¿no? Roberto José te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Justamente yo te sigo, leo muchos de los tweets que vos publicás y a pesar de que, bueno, que son bastante sintéticos por la extensión de caracteres que permite Twitter, son bastante profundos también. En general siempre he sido muy crítico de los impuestos, ¿no? De los impuestos que cobra Argentina, y a mí me da la impresión de que, ¿cómo se llega? Porque a veces para poder cambiar una situación también es interesante saber cómo se llegó a esta situación, ¿no? Es decir, cuáles fueron los diferentes pasos a nivel histórico que condujeron a tener una presión impositiva de entre el 40 y pico %, porque eso es lo que después permitiría reducir esa presión impositiva. ¿Cómo se llega a eso? Porque uno de los tuits que vos mencionaste, que la verdad que estuvo muy muy bueno, fue de que, bueno, el impuesto a las ganancias fue un impuesto transitorio, el impuesto al cheque fue un impuesto transitorio, el IVA surgió para eliminar ingresos brutos, y así sucesivamente. Sí, bueno, tomemos a ver, el impuesto al cheque era en el 2001, era transitorio hasta fin de año, y ya llevamos 15 años o 16 años de transitoriedad. Claro. El impuesto a las ganancias nace como el impuesto a las rentas y es un impuesto de emergencia. Nace en la década del 30, así que ya llevamos 80 años de transitoriedad. ¿Y cuál es? El otro, el IVA, que lo subieron del 19 al 21 caballo en el año 95 por la crisis de tequila, también en forma transitoria, y ya tenemos 22 años o algo así, no sé, de transitoriedad. No, y inclusive el impuesto a los ingresos brutos surgió en el 73 para eliminar, perdón, el IVA surgió en el 73 para eliminar el impuesto a las ventas en ese momento. Exactamente. Y bueno, ahora se le cambió el nombre, pero sigue el impuesto a las ventas, porque es ingresos brutos. Claro, lo que pasa es que ingresos brutos es provincial y el IVA es nacional. Claro, pero ahora se supone que es coparticipable. Claro, por lo tanto debería sustituir uno por otro. Porque aparte lo que hicieron las provincias fue cederle a la nación la posibilidad de recaudar el tributo. Es decir, que en realidad es un impuesto provincial en el cual las provincias le han cedido a la nación la posibilidad de recaudar ese tributo y que es la nación la que después reparte en función de ciertos parámetros. Pero todos son impuestos transitorios que terminan siendo permanentes, ¿no? Claro, porque, a ver, yo creo que la política en general, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta forma. El problema que veo es que lo que vivimos en Argentina es consecuencia de una distorsión de lo que es la democracia. Sí. La democracia se transformó en una competencia populista,
donde el político sale a ofrecer a la mayor cantidad de gente redistribuir la plata de un sector más reducido, ¿sí? Se hace la cuenta y dice, bueno, pierdo tantos votos a estos que los voy a esquilmar con impuestos, gano tantos votos de distribuir la plata de ellos a favor de otros, ¿sí? Sí. Ahora, eso no te va alcanzando con el tiempo, te tenés que ir aumentas el gasto y aumentás, obviamente, la necesidad de o deuda interna, o deuda externa, o carga tributaria, ¿sí? De alguna forma, o emisión monetaria, de alguna forma tenés que financiar ese mayor aumento de gasto. En Argentina se usan todos, usás la mayor carga tributaria, te endeudás en el mercado interno, te endeudás en el mercado externo y todavía seguís financiándote con inflación. Claro. Se usas todo, el impuesto inflacionario también. De manera que el esfuerzo que hay que hacer para reformar esto no es menor. Es un esfuerzo, y yo creo que ahí, después de las elecciones, es la oportunidad que a mi juicio tendría Macri para detallarle a la gente lo que se recibió, eso nunca se hizo, y qué hay que hacer. Esto es como, a ver, acabo de publicar una nota recordando que Churchill cuando asume y da su primer discurso en plena guerra, dice, yo solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No les vendió ningún verso donde está todo fantástico, no pasa nada, hacemos 2 pavadas y le ganamos a Hitler, ¿sí? No, contó la verdad. Bueno, acá parece que políticamente es incorrecto hacer ese tipo de cosas y eso me parece que es un error, ¿sí? Hay que contar lo que se recibió en forma muy cruda, qué es lo que se va a hacer y rápidamente empezar a aplicar un plan económico consistente. Bien. Y te hago una pregunta también que de alguna forma trabaja un poco más la profundidad de los eventos. La tentación populista está presente en todos los países, porque de alguna forma, decir, poder dar dádivas de forma tal de capturar la atención de la gente y a cambio de eso los votos, está presente siempre, inclusive puede estar presente en Uruguay. Uruguay y Argentina están separados únicamente por una ficción política, pero son... Y en Europa. Sí, y en Europa exactamente también. Pero, ¿por qué prende en Argentina y en el resto del mundo ya de alguna forma es un modelo que esperemos esté perimido? ¿Por qué todavía Argentina va un paso para atrás? Mundo, no sé si en el mundo no tiene vigencia. Vos agarrás Europa y el nivel de gasto público sobre el Producto Bruto es muy alto. Sí. Por eso está estancada Europa. Vos mirá la tasa de crecimiento económico de la Unión Europea, o de Europa, si querés tomar a todos los países, y te va a dar que la mayoría están estancados, alguno que otro crece, como es el caso de Alemania, otros que han hecho reformas importantes crecen fenomenalmente, como son Irlanda o Suecia. Suecia todavía todo el mundo cree que es un país socialista y se transformó en un país capitalista. Claro. No, esto se desconoce. Sé que en Suecia los chicos no van a un colegio estatal porque sí. Le dan a los padres un voucher y el padre decide a qué colegio manda al hijo. ¿Sí? O sea, este es un modelo que propuso Milton Friedman en algún momento. Vos fíjate, todo el mundo sigue pensando en la Suecia socialista, no es así. Bueno, volviendo, te diría que en Argentina lo que pasa es que ninguno de los partidos políticos que tenemos hoy está ofreciendo una opción que no sea de carácter progresista o populista. En mayor o en menor grado lo tenés, ¿sí? Porque si vos ves el debate que tuvo María Eugenia Vidal en el programa este Intratable, como se llama, Bracatelli, en realidad era ver quién redistribuía más. Sí, escuchabas eso y no era a ver quién genera las mejores condiciones para que cada uno se gane la vida. Era a ver quién metía más la mano en el Estado para redistribuir. Y eso es lo que tenemos metido en la cabeza, ¿no? Y el cambio viene desde la gente que tiene que convencerse de que es necesario algo diferente hacia los políticos, o desde los políticos que saben que eso está mal y deberían convencer a la gente. Para mí deberían ser los políticos. Argentina ya experimentó un crecimiento fenomenal que fue la generación del 80 y fue una dirigencia política la que marcó el rumbo. ¿Sí?
cuando Sarmiento en 1869 hace el primer censo y descubre que el 70% de la población era analfabeta, no preguntó si había que educar o no, educó. ¿Sí? Entonces, acá no, antes de hacer nada, hace una encuesta para ver si la gente quiere que opinen sobre eso o no quiere que opinen, cómo hay que opinar. Entonces, esa es la diferencia entre un estadista y un político que apuesta de corto plazo. ¿Sí? Me parece que nos está faltando gente de las características de estadistas. Pero será porque se hace muy difícil que, supongamos que uno fuese un estadista y que diese un mensaje de las características que estás proponiendo. Sí. Quizás no sea muy popular y no capture votos, con lo cual no tendría éxito. Bueno, eso no lo sabemos porque no lo tenemos. Bien, bien. ¿Sí? Ese, digamos, ese es el argumento es, y no, mirá, no podemos hacer otra cosa pues si no perdemos las elecciones. Bien. ¿Sí? Macanudo. Pero no está comprobado que alguien que comunique eficientemente no logre un resultado electoral impensado. Bien. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y te vuelvo al tema de los impuestos. Desde tu punto de vista, de tu experiencia profesional, la sensación que vos, o la evidencia empírica que vos observás es que los países que tienen menos impuestos, menos carga impositiva, son los países que tienen mejores posibilidades de crecimiento. Sí, tomá, por ejemplo, el caso de Irlanda. A ver, si vos tomás el promedio de Europa, impuesto a las ganancias para las empresas, ¿sí? Sí. Estoy diciendo. En Argentina es el 35%, pero los balances no se ajustan por inflación, con lo cual claro, es mayor. Sí, ¿sí? Sí. Pero bueno, tomamos el 35%. Sí. El promedio de Europa te da 22%. O mejor dicho, el promedio de la Unión Europea. Ahora, el promedio de América Latina te da más o menos también, por ahí 22,5. Toma el caso de Irlanda. Irlanda, que venía de una crisis, venía de una gran decadencia, hace grandes reformas económicas en los 80 y en los 90, ¿sí? Sí. Hoy tiene un ingreso per cápita de $70.000 por habitante, ¿ok? Sí. Recordemos que Irlanda es un territorio más chico que la provincia de Entre Ríos con 4,5 millones de habitantes. Hace una reforma del gasto, bajan el gasto público en términos nominales, ¿eh? Sí. ¿Qué hacen con el impuesto a las ganancias? ¿Sabes cuál es el impuesto que le cobran a las empresas? ¿Cuál? El impuesto a las ganancias, 12,5%. Qué bárbaro. Entonces, claro, tienen un tsunami de inversiones. Ellos se exportan muchísimo más de lo que exportamos nosotros. ¿Sí? Nosotros exportamos el año pasado, no sé, $60.000 millones o algo por el estilo. Ellos están por arriba de los $150.000 millones. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y es un país de 4,5 millones de habitantes con un territorio que no tiene grandes recursos naturales, ¿eh? Sí. ¿Sí? Pero captaron inversiones en todo lo que es industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con el software y ese tipo de cosas. Y bueno, el ingreso creció enormemente. Irlanda perdió por emigración en un momento, cuando estaban en lo peor de lo peor, una séptima parte de su población que se iba, porque no tenía oportunidades. Y bueno, y ahora están buscando gente, ¿sí? Entonces, se puede hacer. El tema es tener la convicción política, y yo creo que tenemos una oportunidad, porque si a Cristina Kirchner no le va, o sea, el resultado que obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue muy pobre, ¿no? Sí. Yo creo que si el gobierno, o sea, que Cambiemos, hace un acuerdo con el PJ-NOK y se ponen de acuerdo en hacer un programa económico conjunto con reformas de largo plazo e incorporarse al mundo, rápidamente te podés entrar en una tasa de crecimiento insospechada. Ahí tocaste. Pero hay que tener la convicción de hacerlo también, ¿no? Vos tocaste ahí el tema de la convicción de hacerlo. ¿Y vos crees que los políticos argentinos, de cualquier signo que sean, tienen la capacidad de poder asociarse para el crecimiento de nuestro país, o simplemente lo hacen a los fines electoralistas? No, yo creo que una vez que pasen las elecciones puede haber una asociación. Mira, yo te voy a decir, de Cambiemos, para mí el que más claro tiene el tema es Macri. Ajá.
Y los que menos claro tienen el tema son los que tienen abajo, ¿sí? Ajá. O sea, yo le escucho hablar a más que digo, tiene la cosa en claro, más o menos sabe para dónde tiene que ir, pero no termina de invocar cuál es el camino exacto, la medida, ¿sí? O el equipo no le responde en la medida suficiente. Es como si fuera un 9 que no tiene winner. Más o menos, ¿sí? O sea, juega solo en el área y la pelota no le llega nunca. Ajá. Ahora, él es el que elige a sus colaboradores, ¿ok? De manera que, en última instancia, es su responsabilidad. Porque lo que te sirve para ganar una elección, después no te sirve para gobernar. Exacto. ¿Sí? Entonces, no, me parece que si ellos quieren transformar lo que les sirve para gobernar en política de largo plazo, ahí metemos la pata. ¿A vos te sirve algo te puede servir algo las políticas actuales para ganar las elecciones y tener más capital político que lo va a tener? Ahora, eso mismo no te va a servir para llevar a la Argentina a una senda de crecimiento. Ese es un tema importante. A ver, si lográramos bajar el impuesto, suponte que te llama hoy Macri por teléfono después de esta entrevista. Sí. Y te dice, a ver, ¿cómo hacemos para bajar los impuestos y que corran las inversiones tipo Irlanda? Que digamos, entre paréntesis, vamos a aclararle a la gente que la gente también se iba de Irlanda por el tema de la guerra, ¿no? Esas guerras que había ahí. Bueno, eso es un tema aparte. Sí, bueno, no, pero yo te estoy hablando, a ver, década del 50, etcétera. Era la guerra, pero también era que no había... Irlanda producía pape de mala calidad y nada más. No tenía nada, prácticamente. Pero bueno, vuelvo a tu punto. Sí. Digamos, ese delirio de suponer que Macri me va a llamar. No, lo hacemos una suposición porque a los oyentes, por un tema didáctico lo hacemos. Sí. Y yo le diría, bueno, a ver, no es cuestión de solamente bajar los impuestos. Es cuestión de bajar el gasto, es cuestión de proponer una reforma, una flexibilización laboral. Esto es importante y saber comunicarlo. ¿Sabes qué? El grueso en la Argentina, según un relevamiento que hizo el Ministerio de Producción, hay 650.000 empresas privadas. El grueso de eso, ¿sí? El 99% son microemprendimientos, o sea, empresas hasta 9 personas, y pymes, hasta 200 personas. Sí, menos del 1% es grandes empresas. Muy bien. Si vos, el tipo que tiene una pyme, con la legislación actual laboral, si tiene que sacarse a un tipo de encima, por ahí tiene que vender la casa. Bueno, eso, vos lo sabes igual que nosotros, cuando tenés un estudio tenés gran riesgo de que un despido te ocasione una erogación importante de dinero. Pero más bien, entonces, ¿qué haces? Y antes de tomar a alguien pensás mucho, o no tomás. Ahora, imagínate que vos sacás ese miedo y tenés que las empresas, o sea, la gente, el empresario ya no tiene tanto miedo de contratar personas y te contrata, cada una de las empresas contrata uno por año. Vos tenés 650.000 puestos de trabajo nuevos de las empresas que ya existen. Exacto. Eso te permitiría absorber los 250.000 chicos que cada año se vuelcan en el mercado laboral. Podés pasar 200.000 tipos del sector público de la nación a las empresas y todavía te quedan 250.000 tipos más que son piqueteros que los podés transformar en empleados de empresas. O sea, te estoy hablando en un año, En 5 años terminaste con el problema de la desocupación, de la pobreza, etcétera. Y de los que duermen por Diagonal Norte, acá nomás. Y de los que están con los carteles, que eso, claro, se transformó en un negocio. Claro. El negocio de ellos es extorsionar para recibir plata y no laburar. Exacto. ¿Sí? Exacto. Finalmente, Roberto, la reforma impositiva que se está eventualmente pensando para después de las elecciones y que algo ha trascendido a los medios de prensa. Sí, yo no vi mucho ahí, ¿no? No hay mucho, eso es lo que te iba a preguntar. Primero, ¿no da la impresión de que se cambie mucho? Y segundo, las expectativas de baja del gasto público o de presión impositiva son muy, muy gradualistas, como que llevarían 10 o 15 años eventualmente, ¿no? Y yo les diría que aceleren el trámite porque... Se lleva 2 generaciones puestas. Y sí, ¿viste? O sea, no te digo que lo tenés que hacer de un día para otro,
pero hacerlo en un plazo mucho más corto. Si tenés un capital político, además, yo diría que Argentina, vos fíjate que vos vas a tener a Brasil haciendo una reforma laboral y tal vez haciendo un acuerdo el Mercosur con la Unión Europea. Con esa presión impositiva, este gasto público y esta legislación laboral lo llegan a la esquina. Ahora, si vos te incorporás al mundo, y esto ya está verificado en los países, en el 2006 escribí un libro que se llama El Síndrome Argentino y analizo distintos países que salieron de la pobreza y del estancamiento y crecieron fuerte, tipo Chile, Irlanda, el sudeste asiático, hay infinidad de ejemplos, España, bueno, todos se incorporan al mundo. ¿Cuál es la ventaja de incorporarte al mundo y no estar de espaldas al mundo como pretenden los que sustituyen importaciones? Que una vez que te incorporaste al mundo, estás importando las instituciones, porque estás jugando con las reglas del mundo, ¿sí? Que son más sólidas que las que tenemos nosotros cerrados de espalda al mundo. Entonces, eso te genera un grado de confianza más rápido para atraer inversiones. Ahora, yo lo que le diría a Macri es, ojo, no pienses que el solo transcurso del tiempo va a solucionar solo los problemas. Hay que hacer cosas. Los problemas se solucionan adoptando medidas, no con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, las medidas son, el objetivo es incorporarse al mundo. ¿Para qué? Para poder exportar mucho más y traer más inversiones. Argentina, a fines del siglo X, principio del siglo XX, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. O sea, las exportaciones argentinas representaban entre el 2 y el 3% de las exportaciones del mundo, ¿correcto? Si hubiésemos mantenido esa participación como lo mantuvo Australia o Canadá, hoy tendrías que estar exportando 450.000 millones de dólares en vez de los 50.000 millones que estamos exportando. ¿Vos te das cuenta el volumen de inversiones y de productividad que tenés ahí? Importantísimo. Y bueno, entonces, lo que yo le diría es, mira, el objetivo es ir hacia el mundo. Para eso va a haber que hacer reformas en el sector público, en materia impositiva y en legislación laboral. Si conseguís eso y te incorporás al mundo, bueno, no nos para nadie. Chile, que es es un país mucho más chico que nosotros, tiene más exportaciones que Argentina. Porque en Chile el arancel es único y es del 2%. Muy bajito. Importe lo que importes, importes una nave espacial o importes una taza de café, pagás el 2%. Exactamente. Es cierto. Entonces, bueno, eso te obliga a competir. Ahora, para ponerlo al tipo en competencia, tenés que hacer reformas estructurales. Y una vez que las hiciste, y no te para nadie, porque tenés el mundo. No tenés 40 millones de habitantes para venderle, tenés 7.000 millones de habitantes en el mundo. Exacto. Te pedimos un último consejo antes de irnos al corte. Un último consejo que le puedas dar a los oyentes para que se maneje en esta turbulencia económica en la que vive Argentina. No, bueno, a ver, no existe el inversor promedio. Eso generalmente no lo hago por los medios porque, a ver, vos podés tener el tipo que quiere tener más liquidez, menos liquidez. El tipo de 70 años no tiene la misma aversión al riesgo que el de 30, ¿sí? Así que no puedo decir, hagan esto porque el promedio te da para... No existe, ¿sí? Entonces, prefiero no formular, hacer propuestas así al voleo como si hubiese un promedio general de inversor, ¿no? Exacto. Entonces te dejamos algunas preguntas para la próxima, Bueno. ¿Qué reformas le introducirías al sistema educativo para que puedan comprender cómo funciona el mundo? ¿Y qué le dirías a los políticos antes y después de una elección? Con esto te la dejamos en el aire para seguir la conexión en los próximos programas y cuando vos estés dispuesto a hacerlo, y si querés estar en la mesa, por supuesto, las puertas están abiertas contigo. Te agradezco. Te agradecemos a vos mucho el tiempo que nos has dispensado acá en Café, Finanzas y Reflexiones. Muchísimas gracias, No, gracias a vos. Un saludo. Gracias. Ecomedios.com AM1220
Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros. 4-325-1220. 4-325-1220. Hello. Soy Federico Gómez de la Universidad del SEMA y les acerco las actividades que tenemos para la próxima semana. El 6 de septiembre realizamos el seminario Aspectos Legales de las Startups. ¿Cómo tenemos que desarrollar enmarcándonos en la ley y más en una nueva ley de emprendedores en el país? ¿Cómo podemos sacarle máximo provecho al desarrollo de nuestro emprendimiento bajo tal marco? El 8 de septiembre también esperamos contar con ustedes en el encuentro Financiamiento del Sector Agropecuario, Desafíos y Oportunidades. Y como siempre, los esperamos en el Cine de los Lunes. Recuerden que este es el mes de Serbia y a su vez también pueden visitar la muestra de arte Propuesta Circular todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 19 horas. Las actividades son gratuitas, solo tienen que ingresar a usema.edu.ar para registrarse. Bueno, ahí escuchamos a... Roberto Kachanowski. No quería hablar de Kachanowski. Kachanowski lo escuchamos media hora, ya pasó Kachanowski. No, por ahí lo habíamos escuchado. Ah, la canción, dice usted. Tampoco. ¿De qué escuchábamos? A Federico Gómez de la UCEMA. Ah, bien. Que acaba de pasar la fecha de... Mire, si usted no le lleva las entradas para ir a la exposición, ¿cuál es la exposición que viene? Expo Franquicias del 6 al 8 de septiembre en la Rural Salón Ocre. Tengo los mercados. ¿Te interesa, Eduardo, los mercados? No, la onza Troy está a 400. Eso cerró ayer, así. No, quería hacer lo que hacen ustedes. Yo tengo los mercados importantes, que es... Los números hablan. Valores que se pagan por cada peso apostado. Argentina al Mundial. A raíz de muchas apuestas. Pues está en el repechaje Argentina. Quedan 4 fechas. Sí, está juega, no, mañana juega Argentina, ¿no? Mañana juega Argentina. Con Uruguay. Juega Icardi con Messi. Exactamente. ¿Y crees que te dé un dato? Yo si fuera Messi no lo tendría cerca Icardi. Les voy a contar un dato de color. El jueves vamos a transmitir en un programa de radio musical, vamos a transmitir por primera vez una transmisión, un partido de fútbol. Vamos a relatar y comentar. Yo voy a hacer los comentarios. Entonces me estoy informando mucho con datos históricos. Por ejemplo, primera vez en la historia que la selección argentina tiene una delantera que nunca jugó en primera división. Icardi. No jugaron en la primera división Argentina. Que no jugaron en Argentina, claro. Como en primera división. En la primera división, porque Icardi no jugó, Messi no jugó, Dybala jugó en Argentina, pero en la B Nacional. Dios. Algo así se van a enterar si escuchan el programa, la transmisión especial. ¿Con quién juega Argentina? Con Uruguay. Primero con Uruguay, después con Venezuela. Que juegan acá, en River. ¿En el cancha River? Sí. ¿Quiere que le dé los mercados? Los mercados son cuánto gana Uruguay, Argentina, 3,30 si gana Uruguay, 2,20 si gana Argentina. O sea que es favorito Argentina. Es favorito Argentina, aunque jueguen en Uruguay. En el centenario. Exactamente.
No, por lo cual, si usted quiere que gane Argentina, tendría que apostarle a Uruguay. Y yo voy a jugar por el que más pague. Yo te dije, yo te lo enseñé eso. Si vos querés que gane Argentina, tenés que apostarle a Uruguay. Porque si gana Argentina, obtuviste lo que querías. Y si gana Uruguay, al menos ganaste plata. No, pero ya lo hablamos una vez. Yo le aposté una vez a que perdía Boca con Olimpo. Yo soy hincha de Boca. ¿Y? Todo el partido queriendo que gane Olimpo. Uno de mis ídolos Palermo. El dinero era más fuerte. Uno de mis ídolos Palermo. La verdad, iba 0-0, penal para Boca. Te gustaba más la plata que la pasión. En ese momento me di cuenta, dije, no puedo apostar más. Ahí penal te diste cuenta que Boca, nunca más. Penal para que Boca. Que lo erre. Y estaba diciendo la palabra clave que digo cuando quiero que erre el penal el otro. Y dije, no. ¿Cuál es la palabra clave? Contala. No, es. Sí, contala, si no funciona. Corrado. Ese es esoterismo. Digo, Bitcoin. Bueno, la semana sí, Bitcoin, eso te tiene loco el Bitcoin. Ethernet. La semana pasada no había habido el miércoles índice Hang Seng en Hong Kong por el huracán el tifón ese que había azotado Hong Kong. Después vino el tifón o el huracán en Texas, ¿no? Realmente, bueno, impresionante lo que está sucediendo a nivel internacional. Inclusive, este ha sido uno de los veranos más benignos de la historia en Argentina, y en Ushuaia también me decían exactamente lo mismo, que no había nevado tanto como en otros años, a pesar de que en Bariloche sí nevó muchísimo, ¿no? El índice Hang Seng 1.19% para arriba, hasta casi en sus máximos históricos del último año, 28.094 puntos. El índice Nikkei también para arriba, 0.74%, 19.506 puntos. En lo que hace al Dow Jones, en este caso, 21.868 puntos, 0.01% por arriba, casi nada, así que está empatado. Está muy lateralizado el Dow Jones, o sea, está ni va para arriba ni va para abajo, lo cual es consistente con las expectativas que tiene la Reserva Federal de tratar de que suba mucho porque piensa que está sobrevaluado, ni tampoco que caiga porque piensa que eso puede ser peligroso para los inversores. Ni fu ni fa, se dice. Sí, lateralizado, viste, ahí boyando ni que suba ni que baje, ¿bien? En lo que hace a la tasa de bonos en Estados Unidos a 10 años, 2.15%. Esto refleja que no hay una sensación de expectativas de inflación bastante significativa. Sigue manteniéndose estándar, había subido, había estado en 1 y pico, ahora llegó hasta 2.40, está en 2.15, y eso también es consistente con el hecho que todavía existe un cierto margen de output gap en Estados Unidos que permite que el incremento o el crecimiento no se vaya necesariamente a la inflación. En lo que hace a bolsas del mundo, pero en este caso Europa, el índice DAX 0.47% para arriba, 12.000 puntos, y el FTSE inglés 7.365 puntos, un 0.38 para arriba. Las bolsas del mundo, el IBEX 35 también en Europa, 0.52% para arriba, 10.245 puntos. Europa le ha ganado a Estados Unidos en el último año en lo que hace a rendimiento del mercado de capitales, rendimiento de acciones, y esto se ha visto favorecido también en cierta forma por la revaluación del euro con respecto al dólar. El índice CAC 40 en Francia, 0.49% para 5.056 puntos. Y un dato interesante, Brasil, acá titula Cronista Comercial, acciones de Brasil ganan 150% desde inicio de 2016 y buscan extender la suba, o sea, en un año y medio han ganado 150%. El índice Bovespa había alcanzado un máximo de casi 45.000 puntos en el año 2011 y a partir de ahí empezó a bajar, llegó a un mínimo de 9.500 puntos a fines del 2015, a comienzos del 2016, y ha tenido una recuperación bastante significativa. Por lo que muestran en este gráfico del Cronista Comercial, da la impresión de que existe espacio todavía para que el índice Bovespa en dólares siga subiendo en Brasil. Tenerlo en cuenta porque de acá a 3 meses, 4 meses, de acá a fin de año repasaremos esto. Tome nota usted, Martín, sí, porque después se queja de que no le avisamos y el que avisa no traiciona, Índice Bovespa llegó a los 45.000 puntos casi, está en 25.000 y tiene espacio eventualmente para seguir subiendo, se viene recuperando, sobre todo por lo que decía Kachanowski, ¿no? Da la impresión de que hay unas reformas que se están llevando adelante en Brasil que son bastante interesantes, bastante significativas en términos de reformas laborales y reformas impositivas. El índice Merval, 23.442 puntos, casi sin cambios. La acción estrella en el día de hoy, Telecom, 2.49% para arriba.
Se une con Cablevisión. Sí, va a haber un canje de acciones ahí, una posibilidad de canjear acciones, así que bueno, toda una operación en el mercado de telecomunicaciones, tecnología, etcétera. Y la acción que no le está yendo demasiado bien en el día de hoy, Transportadora Gas del Sur, con menos 2,54%. En lo que hace a granos, 2 en rojo, 1 en verde. El trigo en verde, $147.99, 0.69% para arriba. Maíz y soja en rojo, maíz 0.75% para abajo, $131.29. Y la soja menos 0.48% para abajo, $342. En lo que hace el petróleo, 46,44, había llegado casi hasta 50 nuevos días. Vio que está ahí, venimos entre 45 y 50, entre 43 y 49. Está dando vuelta alrededor de esos valores, no termina de definirse, que sí, que no, que sí, que no. Hoy 46,44, menos 0.28% para abajo. En lo que hace el oro, $1.314.40 la onza Troy, un 0.40% para arriba. El riesgo país, en este caso, vamos a 395 puntos, atravesó la barrera de los 400 puntos para abajo, un menos 0.25%, una buena noticia porque esto termina impactando en algo que habíamos adelantado hace 2 semanas. No, eso todos los bonos de largo plazo. Su señora debe estar contenta con el AA46. ¿Usted piensa que no puedo volver? Por 2 motivos, por el dólar y por la compresión de spreads en el que termina impactando más en los bonos de largo plazo. Más el hecho de que, bueno, Estados Unidos no ha subido, sino por el contrario, la tasa de bonos a 10 años ha tenido una leve merma. Bien, y ahora vamos al dato que le interesa siempre. Ya lo vi, no me interesa más, pues ya lo vi hoy temprano. No, y una inversión estrella, tenedlo en cuenta, el cobre subió en un mes y medio de 200 en dólares por libra, perdón, de $270 a casi 310. O sea, una vez me dijeron azafrán, otro día me dijeron plantas aromáticas. Pero el cobre viene muy, muy sólido. Bitcoin y ahora cobre, que compre, dale. Bueno, pero el cobre no hace falta que compre, no hace falta que vayas a recuperar computadoras tiradas para sacar el cobre que tiene. Podés comprar un ETF de cobre, que muy fácil lo podés hacer. ¿Qué es un ETF? No tengo espacio en mi casa para el cobre. No puedo. Tengo los Bitcoin, tengo el azafrán. Eduardo me hizo tirar un dormitorio abajo para ¿cómo era? Coliandro. Tengo coliandro. No, 70 metros cuadrados de coliandro, para arriba, para abajo. Un ETF es un fondo de inversión, que lo que hace es que vos, en lugar de comprar oro, o en lugar de comprar cobre, o en lugar de comprar plata, o en lugar de comprar soja, compras una participación en ese fondo de inversión que a su vez compra esos productos. Yo compré una participación en el fondo de inversión del Banco Mundial más grande, que es el de Estados Unidos. Compré dólares. Soy parte del... financio... Bueno, pero eso es lo que hace justamente la gente cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo recurre al dólar. Y en general no recurre tanto al dólar, sino que a los bonos denominados en dólares. Por eso, en cierta forma, cuando hay una suerte de escaramuza internacional, como lo de Corea del Norte, etcétera, los bonos los yields de Estados Unidos bajan porque la gente corre a refugiarse en los bonos del Tesoro estadounidense. Entonces eso hace que suba el precio y baje la tasa. Viste que tiraron un misil, no sé qué pasó cerca, no pasó cerca. Tiró cerca. A los japoneses. Fue un tema, no es broma. Tiraron un misil porque hubo una alerta inclusive en Japón con el tema surcó el espacio aéreo. Sí, claro, sí, es muy delicado. A veces uno en cierta forma naturaliza o se adapta, pero lo que está sucediendo es bastante delicado, eso de tirar. Mirá si tirásemos un misil y pasa por encima de Brasil y cae en el Atlántico. Tenemos tanta mala suerte que vamos a tirar un misil y va a caer. No, el misil, eso es justamente, los misiles argentinos. Pues es que en la reunión del G20 el año que viene, quien se dice, que he leído por algunas noticias, que va a cubrir el espacio, que va a controlar el espacio aéreo argentino, es Chile. Porque la Argentina no da la impresión de que no está preparada con su fuerza aérea para poder controlar el espacio aéreo argentino. Ya controlan la parte de Ushuaia, no hablamos. No podemos ir ni por abajo ni por arriba. Bueno, cerraron los mercados porque lo tenemos a Eduardo Pérez Oliva. Dos noticias más tengo. Una ya hemos hablado en otra oportunidad con Gustavo Nefa, que es un especialista en inversiones, en armado de portafolios. Publicó este domingo en Economía y Finanzas de la Nación, en la sección de Economía y Finanzas de la Nación, lo que sería su portafolio. Tome nota de nuevo para que... Ahí está el portafolio. Sí, el portafolio de dinero. Bueno, ese está lleno de dinero también. Ese tampoco tiene papelito de colores, Bueno, entonces, ¿cuál es la cartera de inversión que sugiere el señor Gustavo Nefa, socio y director de Research for Traders? Para un inversor medio, recomendaría seguir posicionándose en Levax un 30%.
sobre todo las cortas, a 35 días y a 90 días. ¿Bien? 30% de la cartera en Levax. Tomaste nota, ¿no? Ah, pero te hace un mix. Y siempre es un mix, porque siempre que te conviene diversificar, en ningún caso aún cuando sean iguales, el único caso en el cual no te conviene diversificar es cuando dos inversiones son iguales. Pero aún cuando sean más o menos iguales, te conviene 50 y 50. Los huevos en varias canastas. Sobre todo por el coeficiente de correlación. El único caso en el cual da lo mismo es cuando el coeficiente de correlación es igual a 1. Siempre que sea menor que 1, te va a convenir diversificar porque vas a bajar el riesgo, pero vas a mantener la posibilidad de retorno. Perfecto. Sigamos. Entonces, 30% en Levax, la mitad a 35 días y la otra mitad en el tramo 90 días. Y la inversión en pesos sería 50% en total, 30% en Levax y el 20% en bonos en pesos. Discount en pesos, el bono atado a la política monetaria, el famoso BOPOMO, el T20, o letras de tesorería provinciales de corto plazo y bajo riesgo, como las de Salta, 126 días, que están rindiendo el 27,2 promedio. Entonces, 50% de la cartera, 30% de ese 5, o sea, en del dólares. total, no, en pesos, 50% en pesos, 30% en Levax, 20% en bonos atados a la tasa de política monetaria. En cuanto a las inversiones en dólares, serían el otro 50%. En ese caso, recomienda una cartera del 25% en bonos en dólares, por ejemplo, LETES, por no más de un 10% de la cartera, que rinden un 3,14% a 385 días, discount en dólares, otro 10%, o sea, 10% en LETES, 10% en discount en dólares y 5% en el bono a 100 años, el AC17, el famoso Centurión. Y me quedan 25. Bien, y el 25 en acciones. Y en este caso iría, la que recomiendan el especialista es Consultatio, Banco Francés, Siderar, Tenaris y Pampa Energía. Pero entonces, eso tenés que tener un asesor. Repasamos. No, pero no es muy simple. Es muy simple. Tenés 100, bien, del 100, 50% a bonos. No, lo entendí. Lo que pasa es que tenés que tener alguien que te vaya asesorando a mirar día a día cómo va. Bueno, pero lo bueno de las secciones de como la de este periódico es que de manera semanal te va publicando recomendaciones. Entonces, de alguna forma vas tomando nota de qué es lo que te conviene. Como un consultor, claro. Digamos que el precio es el precio del día. Bueno, finalmente, el banco... ¿Te puedo dar plata y me lo haces? Sí, dámela a mí. ¿Cuánto te tengo que dar? ¿Y cuánto me devolvés? Después, última noticia, ya para no abusar del tiempo. Con la meta de inflación este año cada vez más lejos, el Banco Central de la República Argentina se enfoca en 2018. Tustenegger dijo que ahora el foco de la entidad es que la inflación termine este año de manera consistente con la meta del 10% fijada para el año que viene. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? El Banco Central había planteado unas metas de inflación para este año de alrededor del 17%, que era un promedio, podía ser menor o más. Lo que va a terminar sucediendo es que la inflación va a estar por encima de eso, según las expectativas o según lo que hace que releva el propio Banco Central a través de las expectativas de los mercados, bien, es que la tasa de inflación para este año sea del 22%. La tasa de inflación para el año que viene 15,50% y la tasa de inflación para el año 2019 10,40%. Esto hace que sea un poco difícil que el año que viene tengamos una inflación del 10%. Bueno, pero dependerá del grado de dureza de la política monetaria. Que en realidad la política monetaria no está siendo dura, porque el Banco Central viene emitiendo el 30% anual. Entonces, es muy difícil esperar de que no haya inflación si estás emitiendo el 30% anual. El último cálculo que hice al día de ayer, la base monetaria en un año subió el 27%, 27, 28, 30. O sea, no podés esperar. La única forma de que eso no se traduzca en una inflación es de que haya crecimiento, de que haya un incremento de la demanda de pesos y que de alguna forma la propia baja de la tasa estimule también esa demanda de pesos, que me da la impresión que es la apuesta hacia adelante que hace el presidente del Banco Central. La tasa de interés a un año estaría en 23,8% nominal anual. El dólar a diciembre del 2017, 18,30. Y este año la economía crecería un 2,70%. Bien, así que da la impresión de que el año que viene el esfuerzo va a tener que ser muy significativo para que la tasa de inflación, en lugar del 15,50%, que es lo que piensa el mercado, sea del 10%, que es lo que de alguna forma planteó el Banco Central como una potencial meta de inflación para el año 2018. ¿Sabe lo que voy a hacer? Pere. Tenemos a Eduardo Pérez Oribe. Sí, pero ahora no, para que recién, viejo. Sí, pero ahora vamos a ver el Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede con el Bitcoin? $4.575. El año pasado, la semana pasada, el 23, estaba en $4.129, subió un 10%. Volvió en una semana. En dólares. No hizo caso. Bueno, así le va. Yo recién escuché lo que me recomendaste del diario y no decía Bitcoin.
Bueno, porque es una inversión de mucho riesgo. Porque el mismo diario decía, esto es miedo es tirar un misil, como dijiste yo. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de las inversiones? Que la gente quiere retornos pero no quiere riesgos. Y el gran desafío en finanzas no es tanto calcular retornos, porque es lo más fácil del mundo, sino saber a qué riesgos uno se expone. Eso, es decir, yo puedo salir a levantar quiniela en la calle y obviamente que me va a ir bárbaro mientras nadie acierte. El día que va a aciertar, claro. Bueno, y el otro, el Ether, $383, subió en una semana, bien casi el doble. Estaba la semana pasada en $316 y ahora está en 382. Subió en 2 meses casi el doble. Subió $70 en una semana, casi el 20% el Ether. ¿Sí? No se acuerde, perdón, no se olvide que lo venimos avisando. Lo que sí, bueno, son monedas un poquito volátiles. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Voy a exportar la inflación, se la voy a exportar a Miami. Y ahí tenemos a Pérez Olive, que la va a agarrar en el aire y va a ver qué hace con la inflación exportada de Argentina y cómo me la invierte allá. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, tengo varias opciones para ofrecerles. Entre ellas, invertir en storage. Esto es una novedad. La presentamos hace producto. Unos días en la Expo Real Estate que se realizó en el Hilton, con un buen éxito y aceptación. ¿Qué significa invertir en storage? El storage, o lo que aquí se conoce como los guardamuebles, es muy utilizado en Estados Unidos. Forma parte aquí de la no cultura. Tanto, ¿no? No, aquí no. Pero forma parte de la cultura del americano, donde mantiene sus papeles, sus documentos. Bueno, acá, ojo, los estudios están empezando a hacer eso. Bueno, vos tenés poco espacio y mucho vidrio ahora. Así es. Las empresas son grandes usuarios de los storage allí también, por una cuestión de almacenamiento de documentos y de no tenerlos en sus oficinas, que en definitiva es un caso muy sensible fue el de Iron Mountain, que era un storage que el que se incendió, que siempre fue raro, ¿no? De documentos. En este caso lo que estamos ofreciendo es la inversión en storage, que parte de los $50.000 con una rentabilidad garantizada del 6% al año. Con lo cual... ¿En dólares? En dólares, así es. ¿Bruto o neto? Neto. ¿Neto de gastos? Neto de gastos. ¿Antes de impuestos? Antes de impuestos. No. Después impuesto a la propiedad incluida. ¿Pero impuesto a las ganancias no? Por un sistema que funciona en Estados Unidos, de acuerdo al IRS, parte de que los primeros años donde constituya una sociedad no va a tener ganancias. Bien. Así que esa ganancia no la consideramos. Siempre con el fundamento que vos mencionabas, en el sentido de que yo no invierto directamente, sino a través de una sociedad. A través de una sociedad, exacto. ¿Pero pago impuestos personales yo? No hay impuestos personales. Ni la sociedad ni yo. Allí no hay impuestos personales. No, pero impuestos a las ganancias personales. No pagaría. Una cosa es que no pague la sociedad y otra cosa es que no pague yo como persona. Bien. Porque las sociedades pagan en cabeza del accionista. Bien. ¿Pero las sociedades anónimas también? No es lo ideal constituir una corporación, que sería el equivalente de una sociedad anónima, justamente por esa razón. Estaría expuesto a una doble tasación. Claro. Por un lado la sociedad, por otro lado la persona física. Claro. Con una LLC que vendría a ser el equivalente al SRL. Es una mezcla entre SRL y sociedad anónima, y de esa forma evitamos la doble tributación. Muy bien. Y como en los primeros años, de acuerdo a la IRS, no va a haber ganancia, bueno, no la hay. Ajá. ¿Qué otra inversión tenemos? ¿Qué otra inversión? Tenemos pero bueno, storage, entonces, ¿qué significa? Yo compro un espacio y lo alquilan. Sí, un sistema de... ¿Y ya están construidos o hay que construirlos? Están construidos, se puede entrar en los que se vayan a construir. ¿Y puede entrar con una participación en ese espacio? ¿Tiene que ser o es una sociedad con un espacio? No, en $50.000 va a tener, de acuerdo a las medidas, entre uno o tres diferentes. 3 módulos diferentes según la medida que adquiere. ¿Y quién se encarga de gestionarlo? Una compañía que específicamente desarrolla todo el management, la gestión de esos sectores. Generalmente esto se hace comprando stores que están en una situación económica no de la mejor, se relanza, entonces ya se adquiere una cantidad de usuarios que están pagando mes a mes los mismos. Bien. Otra ¿Y el que lo vende, por qué lo vende? Porque el que lo vende hace un negocio inmobiliario, como si fuese un condominio. Bien. Compra o construye un edificio como tal y luego lo vende en unidades. Cada storage tiene su título de propiedad. Bien, pero no están alquilados. Sí, están alquilados. Ya están alquilados. Sí. Bien. Tiene una ventaja enorme, tiene bajo mantenimiento eso. Muy bajo mantenimiento. ¿Sabes dónde los he visto? Esos programas populares que hay en el canal AIE y todo eso, que de repente alguien deja de pagar la renta y van y le rematan todo, y por ahí hay cosas interesantes que... Es decir, los remates son a ojos cerrados, es decir, con lo que se ve, lo que hay adentro. Después será tu problema, ¿no? Cuando se abra la puerta se enterará. No se abre la puerta. Lo que no permite es entrar a revisar, exactamente.
Mira, a veces te encontrás cosas interesantes. Otra novedad, y se las dejo para otro programa, es invertir en viviendas que se construyen en contenedores, containers. Eso viene prácticamente a los Estados Unidos armado desde China y se ensambla en 60 días. Pero eso se lo dejo para otro programa. Eso, ¿sabes que acá se hizo en Magui? Hay un centro comercial. Un centro comercial. Que se hizo con container. Con ese criterio. ¿Que no termina siendo muy frío? ¿Le ponen un revestimiento? No, está totalmente aislado. En Brasil están construyendo un hotel en Río de Janeiro. Yo los he visto también, ¿sabes dónde? En lugares así de muy agrestes, muy rústicos, donde, bueno, del petróleo, de la minería, donde aprovechan los contenedores, le hacen y las transforman en casas. Aquí se transforma y queda de primerísimo nivel. Aparte, cuando no lo tenés y sos el primero en tener, no es muy cool. Es muy lindo. Sos re cool. La novedad. Novedad. ¿Dónde fue que lo vi? En algún lado lo vi que era como una novedad, ¿viste? Algo así re cool. En mi época eran los... Después de todo el mundo decía... Buscaremos otra cosa en ese momento. En mi época los homeless vivían, y ahora es cool. Martín, y bueno, así es siempre. Decime dónde vamos a estar la semana que viene. La semana que viene vamos a estar comprando Levax y vamos a estar en la feria, en la rural, en la feria de Expo Franquicias, en el Salón Ocre. El miércoles a las 14 horas vamos a estar ahí. ¿Lo podemos pintar de rojo? Firmando autógrafos, sacándose fotos. El que quiere ir a sacarse una foto con Eduardo o con José o con Eduardo Pérez Oliva. También voy a estar allí. Bueno, en la el que quiera ver celebridades puede ir ahí a sacarse fotos. Nosotros estaremos con la radio, con la página y vamos a estar activamente con las redes sociales. Atento al Twitter de Café_Finanzas porque va a haber mucha foto y mucha transmisión en vivo. Ajá. ¿Va a estar usted personalmente? Obvio, pero voy a estar. ¿La gente lo va a poder conocer? Sí. Pues siempre me preguntan. No vaya con me paran las chicas por la calle y me preguntan, ¿cómo es Martín? ¿Estás casado? ¿Tiene novia? Está viendo por la camarita. Bueno, pero no tienen tiempo ellas. Lo que sí lo escuchan por. Es que estaría buenísimo que vayan para que la conozcan a Claudia en persona. Porque Claudia es la que atrae a la gente. Ahí no ¿es verdad que las medidas de Claudia son 120, 60, 90? Las medidas de Claudia son medidas que después no se respetan porque no le respetamos su grilla y la radio no le va a respetar la gente que tiene que mandar para poder hacerlo perfectamente. Nos encantaría que estemos todos juntos ahí para poder aprovechar el espacio. Deje el micrófono al rojo vivo. Bueno, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.